todo el tsunami que está provocando la aparición de, pues casi hace un año y pico, ¿no? de todo lo que es la inteligencia artificial generativa, está sacudiendo, yo creo que a todo el cuerpo docente. En general, nos debatimos entre el miedo o la estupefacción, no lo sé cómo llamarlo, y por otro lado el asombro y también, claro, la fascinación, ¿no? De Dios mío, esto... Yo creo que cuando empiezas a ver las posibilidades, nadie se escapa de ese momento wow, ese momento de atracción de Dios mío, qué posibilidades tiene esto, ¿no? Pero también, efectivamente, pues mezclado pues, con cierto temor, cierto miedo a cómo trabajar esto y cómo va a afectar al día a día, cómo lo van a utilizar la chavalería, cómo yo docente me tengo que poner ante esto. Enseguida se ven muchos peligros. Pero no está pasando solamente con los docentes, ¿no? Mirar todo lo que está pasando en la industria musical o todo lo que está pasando en todo el debate que hay social sobre los derechos de autor. Claro, ahí estamos debatiéndonos en general como sociedad cómo regular, cómo afrontar, incluso cómo posicionarnos, ¿no? Entre efectivamente son herramientas que nos ayudan o son herramientas que nos están cuestionando cómo hacer las cosas, ¿no? Yo creo que el profesorado, hay una parte, como siempre, que que se ha metido en esto de lleno, ¿no? Esta curva de Gauss que siempre ocurre en la adopción de nuevas tecnologías. Hay un grupito que son los avanzados que se han lanzado así como, ¡wow! Esto es a la piscina. Después hay otro grupo muy grande que se está intentando formar, y la verdad es que este año pues personalmente he dado muchísima formación de iniciación a estos temas, y en general el profesorado pues me lo encuentro así, ¿no? De esta manera, ¿no? Creo que existe esa necesidad que os decía de reflexión, ¿no? Y de reflexión pausada, porque el gran peligro de todo lo que estamos viviendo es que nos arrolle, ¿no? Va todo tan deprisa, todos los días hay noticias, todos los días hay una herramienta nueva, que esto que le llaman FOMO, ¿no? El miedo a perderse algo, empieza a calar, ¿no? Entonces siempre empiezo las formaciones diciendo que, bueno, ¿qué hacemos? Sin prisa, pero sin pausa. Es decir, como profesionales de esto de la educación no podemos quedarnos al margen de todo este movimiento, ¿no? Y quizás lo que hay que hacer es empezar a pensar, a trabajar cómo hacer que nuestros alumnos sean pensadores críticos, pensadores eficientes, que realmente estén informados, que sepan muy bien cuáles son las limitaciones, tanto funcionales como éticas de estas herramientas. En fin, yo creo que por ahí, ¿no? Pero estamos construyendo el avión en marcha, ¿eh? O sea, que estamos todos y todas construyendo este tinglao a medida que vamos trabajando. Pues ahora mismo un docente creo que es imprescindible que realmente esté formado en competencias digitales, ¿no? El marco de competencia digital Knowledge con Edu puede ser una referencia estupenda para ver cuáles son las habilidades básicas que deberíamos de ir adquiriendo todos, ¿no? Y efectivamente, hay veces que se producen brechas en cuanto a la competencia digital del profesorado, muchas veces por circunstancias, por contexto, ¿no? Y realmente creo que es interesante ir abordando esa disminución de la brecha pues desde el punto en el que se encuentra el educador, ¿no? Por ejemplo, en una formación que estoy ahora participando, que son profe de Guinea, pues ahí hemos empezado con competencias básicas como el acceso de una manera regular a los canales de información, como son los foros, como tener un correo operativo, el poder encontrar información de una manera fácil, rápida y veraz. Es decir, que hay veces que tenemos que partir siempre, como nos pasa con los alumnos, pues del punto en el que está el profesor, ¿no? Y esa brecha digital muchas veces se produce por el contexto, ¿no? Donde está el profesor, donde él ejerce su labor docente. Otras veces se produce, como dicen por ahí, por la brecha generacional.
y otras veces, muchas veces, por la situación personal, ¿no? de cada uno. Entonces yo creo que es muy importante hacer una evaluación inicial y ver dónde están, ¿no? Y también se habla de la brecha generacional en cuanto a la adopción de la tecnología. Y sin embargo, mi experiencia durante todos estos años es que los que mejor incluyen la tecnología dentro de su aula suele ser el profesorado más mayor, paradójicamente. ¿Por qué? Pues porque incluir la tecnología dentro del aula implica, de una manera rigurosa, implica que el profesor controla su aula a nivel organizacional, es decir, que la parte de niño cállate, niño siéntate, esa la tiene superada, domina su materia porque ya tiene tabla, la controla, sabe perfectamente qué es lo que tiene que enseñar, qué es lo que aparece en el currículum, pero es que además también sabe mucho de pedagogía, sabe mucho de metodología, sabe mucho de cómo enseñar esa materia. Entonces, cuando se da ese caldo de cultivo de que tienes dominada la clase, tienes dominada la materia, tienes dominada cómo darla, el incluir la tecnología fluye, ¿no? Entonces, fijaos, yo tengo la experiencia personal de que la brecha generacional en cuanto a incluir la tecnología en el aula es más profunda con la gente joven que con la gente mayor. Cuando un profesor utiliza de manera rigurosa y fusionada y con criterio la tecnología, yo creo que lo que consigue es transformar su práctica y su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Enriqueciéndola. Es decir, cuando tú eres capaz de utilizar un dispositivo móvil pues, para medir, por ejemplo, el ruido, la señal del ruido, elaborar una gráfica, comentarla, documentarla, lo que estás haciendo es enriqueciendo esa práctica, pero además algo muy importante, que es enlazar lo que se está dando en clase con el mundo real, ¿no? Y también utilizando un dispositivo que muchas veces, o un dispositivo, una herramienta, ¿no? Hablo software, hardware, muchas veces son como navajas suizas que nos permiten hacer, de amplificar lo que estamos haciendo, ¿no? Y por supuesto esa conexión con el mundo real, que muchas veces es un elemento motivante de por sí para el alumnado, ¿no? No estar en una eterna simulación dentro del aula, sino salir de ese matrix y poder hacer cosas que realmente impacten en el mundo, ¿no? Los desafíos que tiene ahora mismo un docente cuando se quiere enfrentar a este reto de mejorar en sus competencias digitales, creo que son varios. Uno, creo que no sé si lo he comentado antes, pero es toda esa literatura, todo ese discurso que hay ahora mismo en la sociedad, pues anti-pantallas, anti-digital, ¿no? Ahora mismo hay una reacción muy fuerte a nivel de padres, de madres, de medios sociales, que parece que demonizan las tecnologías, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un primer desafío muy importante, porque se está mezclando el cómo se trabaja la tecnología en el colegio, en el aula, y cómo se está afrontando la adopción de las tecnologías por los menores en las familias y en la sociedad, ¿no? Entonces, ese sería un primer desafío. Para eso, creo que es muy interesante que el profesor se forme, que reflexione y que tenga muy claro el por qué, el para qué y cómo utilizar la tecnología en su materia, ¿no? El segundo gran desafío es cómo organizar su propia formación en este tipo de competencias para que no le desborde y no se sienta superado, porque hay tanta información, tantas formaciones, tantas propuestas hoy en día que tenemos sobresaturación de información, ¿no? Entonces, bueno, pues la segunda sería eso, ¿no? Cómo organizar esa formación personal. Y la tercera, por supuesto, el gran desafío es cómo incorporarlo de una manera reflexionada, rigurosa en su práctica docente y mantenerla de manera continuada en el tiempo.
Una formación en competencia digital docente para el profesorado que a mí me encantaría sería una formación que parta de las necesidades de cada uno de los docentes. Es decir, una formación que fuese totalmente a la carta, personalizada y muy acompañada. Me encantaría que esa formación, por supuesto, fuese rigurosa, y para ello nos podría ayudar cualquiera de los marcos que ya existen, como el marco de la competencia digital docente, el DISCON-EDU, que puede ser una buena referencia, pero sin olvidar en los contextos, el que diera oportunidad al profesorado a reflexionar en comunidades, ¿no? Dentro de los propios grupos de trabajo que se podrían formar alrededor de esa formación, y sobre todo que se pudiese hacer un seguimiento de cómo lo lleva a la práctica para poder seguir aprendiendo en esa formación, ¿no? Muchas veces los cursos de formación son café para todos, por eso propongo esa personalización. Son cursos que parten de un estándar, por eso propongo ese diagnóstico inicial para hacer esa formación muy a medida de las necesidades del profesor concreto, que no esté solo ante el peligro. Por eso propongo ese acompañamiento de otros profesores o profesoras expertos, que además se nutra de la reflexión con otros compañeros, porque la formación en compañía siempre es mucho más productiva, y también que no olvide de esa última parte, que es la puesta en práctica, y por qué no volver otra vez a hacer esa reflexión o ese acompañamiento, ese feedback, ¿no? Más que acompañamiento, de esa última parte sería recibir un feedback de las personas que te han acompañado para terminar de ponerle el lazo a esa formación, ¿no? Y por supuesto que te diera pistas de cómo seguir avanzando, ¿no? De cómo seguir hacia los siguientes pasos.